Buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre lo que es la evaluación del riesgo de crédito de la institución financiera Banco Industrial. Nosotros somos el grupo número 2, el cual está integrado por nuestros compañeros Flor Guzmán, Evelyn Yat, Jonathan Guyel y su servidora Emery Herrera. Para poder adentrarnos un poco sobre lo que es el tema, vamos a conocer un poco sobre el Banco Industrial. Pues esta institución financiera fue fundada en el año 1968 en el seno de la Cámara de la Industria de Guatemala, con el propósito de apoyar al sector industrial del país. En el año 1981 también se fundó lo que es la Financiera Industrial, pues prácticamente esta es la que apoya a todas las entidades mayores. Y en el año 1999, Banco Industrial se convirtió en el primer banco guatemalteco calificado por Fitch Ratings, agencia calificadora de riesgo a nivel mundial. A partir de 2004, pues también se agregaron más calificadoras de riesgos reconocidas como Standard Poor's e Moody's Investor Service. En la actualidad, Banco Industrial brinda servicios a través de una red de más de 3.180 puntos de servicios en toda la República de Guatemala. La misión del Banco Industrial, pues, es ser una de las primeras opciones de los centroamericanos y el grupo financiero más importante de la región. En la misión, pues, busca mayor lealtad de sus clientes a través de productos financieros de excelencia, utilizando tecnología de vanguardia y expansión de su red de servicios tanto locales como internacionalmente. Sus principales valores, pues, es la integridad, la innovación, la entrega, el trabajo en equipo y el amor a su patria. Y como estrategia, pues, ellos se enfocan en el desarrollo sostenible, buscando alinearse con los objetivos de desarrollo sociales y ambientales, promoviendo el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Ahora vamos a pasar un poco sobre los factores de riesgos que nosotros identificamos en sus cifras, en el cual pues tenemos nosotros como factores todo lo que es disponibilidades, o sea, bancos y caja, en el cual podríamos mencionar que podríamos tener recesiones, inflaciones, desempleos, entre otros factores que podrían afectar. También tenemos y identificamos como factor de riesgo las inversiones, tanto el título de valores para la venta como probabilidad de incumplimiento del emisor, calificaciones crediticias del emisor, situaciones financieras del emisor, entre otras condiciones que podrían ir afectando. Dentro de los títulos de valores para su vencimiento tenemos los deterioros en la situación financiera, eventos de créditos, cambios de calificaciones, también como lo mencionábamos anteriormente, ausencia o debilidad de garantía. Y también tenemos lo que es las operaciones de reporte, en las cuales afectan directamente pues, la volatilidad del mercado, tipo y calidad de instrumentos utilizados como garantía y plazo remoto. Tenemos los certificados, identificamos también que los certificados de participación podrían ser un factor de riesgo, tanto en su calidad de los activos subyacentes, diversificación de portafolios, estructuras de instrumentos, entre otros factores que podrían influenciar en esta decisión. Tenemos todo lo que es la cartera de créditos, tanto vigente como vencida, y pues algunos factores que podrían afectar acá es la capacidad del pago del deudor, cambios en el ingreso del cliente, aumento del endeudamiento total del cliente, el riesgo de incumplimiento que sea mayor, otorgar créditos sin toda la documentación correspondiente, y también podemos tener lo que es la cuenta por cobrar, pues que realmente los factores podrían ser como solvencia financiera del cliente o deudor, concentración de clientes y antigüedad de la cuenta. También podríamos mencionar que un factor de riesgo son las inversiones permanentes y las otras inversiones, afectando así, pues uno de los factores sería el riesgo de crédito del emisor, volatilidad del mercado, falta de liquidez del activo y condiciones del fondo de inversión. Perfil de crédito de Banco Industrial. La línea de créditos de Banco Industrial está conformado por lo que es créditos de comercio, créditos de actividades inmobiliarias y construcción, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, industria manufacturera, explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua, establecimientos financieros, servicios y otros, consumo, vehículos y tarjetas de crédito, hipotecarios para vivienda y cédulas hipotecarias. El perfil de crédito de Banco Industrial, según las cifras del año 2024 al mes de diciembre. En el crédito de consumo, vehículos y tarjetas de crédito están conservados 19.368 millones, que es un 16.93%. En actividades inmobiliarias y construcción, 17.372 millones, conformando un 15.19%. Industria manufacturera y minería, que son 17.534 millones, un 15.33%. Hipotecarios, vivienda y cédulas hipotecarias, 14.188 millones, un 12.40%. Suministros, electricidad, gas y agua, 12.175.000, que es un 10.64%. Servicios y otros, 11.681.000,
que es un 10.21%, comercio 9.718.000, que es un 8.50%, establecimientos financieros, que son 7.395 millones, que es un 6.46%, y la agricultura, ganadería y pesca, que son 4.957.000, siendo esto un porcentaje de 4.33%. En términos geográficos, el 80.21% de los créditos están concentrados en el departamento de Guatemala, seguidos por el área de Escuintla, que es un 1.72%, Zacatepec, que es 1.14%, Quetzaltenango, 1.31%, y el conjunto de los demás departamentos y regiones, que es un 10.40%. La explicación en base a los criterios como nosotros calificamos la probabilidad, bajo se refiere a las actividades económicas donde el incumplimiento crediticio es poco frecuente. Las condiciones del sector son estables, con bajos niveles de morosidad histórica. Los clientes con un buen perfil crediticio, garantías sólidas y políticas conservadoras son sectores predecibles con bajos niveles de volatilidad. El nivel medio-bajo, que acá la probabilidad de incumplimiento es moderada, pero controlada, aunque no son sectores de alto riesgo, pueden presentar factores estacionales dependiendo de precios internacionales o leves vulnerabilidades de estructura. El historial de mora es aceptable y las garantías suelen ser razonables. En el nivel medio alto, el índice, esto indica que es un poco mayor la probabilidad del impacto derivado de factores como la informalidad del sector, baja diversificación de los ingresos de los clientes, alta concentración de la cartera o deterioro de condiciones económicas específicas por sectores. Y el nivel alto es la actividad con historial, alta exposición o choques extremos como comercio exterior o precios que pueden afectar, o sectores que dependen de factores políticos, climáticos o legales. Los créditos de estos sectores suelen tener un mayor grado de incertidumbre y requieren políticas de mitigación intensivas. A nivel del impacto, el nivel bajo, las pérdidas asociadas serían marginales y absorbibles sin comprometer la estabilidad del portafolio. En medio bajo, un evento negativo tendría un impacto moderado como manejar o bien requiere seguimiento y medidas preventivas para evitar que se convierta en un riesgo mayor. Medio alto es un posible deterioro en los sectores que podría comprometer una porción relevante de los activos del banco y requiere planes de contingencia, revisiones continuas y límites de exposición y ajustes a las políticas de crédito. El nivel alto, el impacto será considerable y podría poner en riesgo la estabilidad financiera del banco. Políticas administrativas para aprobación y formalización de créditos. El propósito de la política busca que establecer una guía clara y estructurada para la gestión del riesgo de crédito en Banco Industrial. También regula todas las etapas del proceso crediticio, desde la solicitud hasta el seguimiento del crédito, y asegura que los criterios de evaluación, control y aprobación estén alineados con la normativa legal vigente y las mejores prácticas bancarias. El alcance de su aplicación es obligatoria para todo el personal involucrado en operaciones crediticias, desde el análisis, gestores, formalizadores, entre otros. Cubre todas las áreas del proceso crediticio, como la originización, evaluación, aprobación, formalización, administración y seguimiento. Este marco normativo interno garantiza que todas las decisiones crediticias se tomen de manera responsable, segura y conforme a la ley. En los requisitos relacionados, todas las operaciones crediticias en Banco Industrial se desarrollan bajo un estricto cumplimiento legal. Las decisiones crediticias no son arbitrarias, sino que se basan en un marco normativo sólido que asegura transparencia, legalidad y mitigación del riesgo. Dentro de las leyes fundamentales que se aplica está la Ley de Bancos y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos y también la Ley contra el Lavado de Dinero. También se aplican otros reglamentos como lo es la de Administración del Riesgo Crediticio para entidades financieras y de microfinanzas. El cumplimiento de estos requisitos garantiza operaciones financieras sólidas, seguras y conforme a la ley. A continuación se habla del proceso para la aprobación y formalización de créditos y los lineamientos que sigue el banco. En las políticas generales, el Consejo de Administración aprueba las políticas y límites de riesgo. El Comité de Gestión de Riesgos implementa y evalúa su eficacia. Se establecen límites prudenciales por tipo de crédito, cliente y sector. La Unidad de Administración de Riesgos monitorea la exposición y propone acciones correctivas.
Toda solicitud debe evaluarse objetivamente con información verificable y un expediente completo, y se mantiene segregación de funciones para evitar conflicto de intereses. En la evaluación del solicitante se inicia con la clasificación del solicitante. Se consideran créditos mayores los empresariales o productivos superior a 5 millones. Los demás son menores, ya sean para personas individuales o jurídicas. En los requisitos que solicita el banco para las personas jurídicas está la identificación legal, es decir, NIT, patente, escritura de constitución, la representación legal, información de socios con más del 10% de participación, declaración de inversiones representativas, referencias bancarias y comerciales y consultas en los sistemas de información de riesgo crediticio. Para las personas individuales se solicita el DPI, información laboral o comercial, solicitud de crédito firmada con huella o firma, la declaración patrimonial y consultas al sistema de información de riesgo crediticio. En la información financiera requerida, tanto para jurídicos y comerciantes, son los estados financieros de 2 años, uno auditado, estados recientes, flujo de fondos proyectados y en el caso de los individuales, estado patrimonial, carta de ingresos y egresos. Para los proyectos nuevos se requiere estudio de factibilidad, análisis financiero, técnico y de mercado. En la estructuración de crédito y de análisis se inicia con la clasificación de créditos. Se clasifica por destino, tipo de cliente y monto y plazo. Esto permite aplicar los criterios de evaluación y aprobación adecuados. Análisis de capacidad de pago. Incluye cálculo de relación con la cuota de ingreso, evaluación del historial de crediticio y análisis de sensibilidad. En el análisis de la garantía, las garantías deben de ser idóneas y registrables con valor neto que cubra al menos el 80% del crédito. En la evaluación del riesgo integral se consideran 4 áreas: el riesgo del cliente, riesgo del sector económico, riesgo del proyecto y riesgo legal y de garantías. El tiempo para el análisis depende del tipo de crédito. Para los créditos de consumo son máximo 3 días hábiles. Los créditos empresariales pueden ser hasta 10 días hábiles. Los créditos hipotecarios hasta 15 días hábiles. En la etapa de aprobación existen niveles de autorización según el monto. Hasta 50,000 lo autorizan subgerentes o jefes de agencia. De 50,000 en adelante, gerencia de créditos o comité local, y más de 500,000, comité de crédito institucional, y para casos especiales, el comité de crédito institucional y o junta directiva. En la verificación previo a la autorización se revisa el análisis técnico actualizado, la clasificación de riesgo, las garantías evaluadas conforme a las políticas. Posteriormente se pasa a dar la formalidad a la autorización del crédito. Acá, antes de formalizar, se debe de confirmar que se cumplieron todas las condiciones del dictamen técnico y resolución de aprobación. Esto incluye pago de gastos, prestación completa de documentos y validación de la garantía. El área legal debe verificar la identidad y capacidad legal de las partes, vigencia de documentos como escrituras, poderes, constancias y las resoluciones. Posteriormente se pasa a la firma del contrato. En la firma debe de realizarse en presencia de personal autorizado y ante un notario público. Posterior a la formalización se pasa al desembolso. El desembolso solo se puede realizar tras verificar el cumplimiento completo de requisitos legales, contractuales y operativos. La ejecución del desembolso estará a cargo del área financiera o tesorería a través de canales oficiales, es decir, por medio de transferencias, acreditaciones o cheques. Y por último, se pasa a la documentación y archivo del expediente. El expediente debe de incluir comprobante de transacción, orden de desembolso y toda documentación asociada. Y la forma de conservar estos archivos es en físicos y digitales según política de custodia. Tipos de garantías aceptadas por Banco Industrial. Como número 1 tenemos la garantía autoliquidable, que esta se respalda con depósitos en el banco del acreedor, y esto es una alta seguridad para el banco y el acreedor puede cobrar directamente del depósito si hay incumplimiento. También tenemos las cartas de crédito, están emitidas por un banco como garantía de pago ante incumplimiento y se ejecuta al presentar una declaración formal muy usada en comercios internacionales e infraestructura. También tenemos la garantía hipotecaria
hipotecaria, que esta recae sobre bienes inmuebles que requiere escritura pública e inscripción y el bien permanece con el deudor y se puede ejecutar judicial o extrajudicialmente en caso de mora. También está la garantía mobiliaria que afecta a bienes muebles como acciones, maquinarias. Esto se debe de inscribir en el registro de garantías mobiliarias y el acreedor tiene derecho real preferente sobre el bien. También están las garantías prendarias, que esto recae sobre bienes muebles como vehículos, inventarios o maquinarias y se ejecuta por incumplimiento. La cobertura de esta garantía está entre un 50 y un 80% del valor. La garantía fiduciaria o aval. El avalista respalda el crédito en caso de incumplimiento por el deudor principal. Acá se debe de tomar en cuenta que este no sustituye al deudor y que solo es una garantía secundaria. También está la garantía de fideicomiso, que estos son bienes o derechos que son transferidos a un patrimonio y administrado por un fiduciario garantiza el cumplimiento del crédito. Acá se puede tomar en cuenta que se tiene una alta protección legal que se ejecuta por subasta notarial si hay incumplimiento. Tipos de negociación o renegociación de deuda. La renegociación de créditos es un proceso mediante el cual una institución financiera y un deudor acuerdan modificar las condiciones originales de un crédito vigente con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones ante situaciones que afectan la capacidad de pago del deudor o para mejorar las condiciones del financiamiento. En las renegociaciones de deuda tenemos la novación, la prórroga y la reestructuración. La novación es un cambio total del contrato original por uno nuevo, con condiciones diferentes. Se cancela la deuda anterior y se acuerdan nuevos términos como plazo, tasa de interés, forma de pago o garantías. La prórroga es la extensión del plazo para pagar una deuda. Se mueve el calendario de pagos hacia el futuro y no se cambia el monto, aunque pueden incluirse intereses o comisiones. Y se debe de formalizar por escrito. La reestructuración es un ajuste de las condiciones originales del crédito para hacerlo más manejable. Este puede incluir un aumento del monto prestado, cambios en la forma de pago y también se revisan o amplían las garantías. Y esto se debe de formalizar mediante un convenio. Continuaremos con las pérdidas esperadas. En primer lugar, cabe mencionar que debemos de obtener la información de la cartera crediticia por actividad económica, esto por parte de la Superintendencia de Bancos. Otra cosa u otra información que debemos obtener por parte de ellos es las cédulas hipotecarias publicadas. Por parte del banco necesitamos la clasificación de activos crediticios. Una vez que obtenemos esto, cabe mencionar que esta información nos funciona para proceder a la determinación de las pérdidas esperadas, para lo que utilizaremos como ejemplo a la industria manufacturera. El primer procedimiento a realizar es la determinación de a qué sección pertenece la industria manufacturera dentro de la clasificación de activos crediticios. Esta forma nos permite proceder o determinar el porcentaje de la cartera que se encuentra dentro de las categorías, ya sea A, B, C, D o E de la clasificación de sus activos crediticios. Cabe destacar también que la industria manufacturera se encuentra dentro de la sección de créditos empresariales. Una vez determinada la sección correspondiente, realizamos un ajuste entre las cifras publicadas por la superintendencia y el banco, las cuales están publicadas para determinar así la diferencia según la evaluación y de esta forma poder determinar la cantidad correcta que corresponde a cada subsección de la cartera. Con estas cantidades y porcentajes descritos podemos proceder a la realización de la exposición en el momento del incumplimiento por sus siglas EMI, lo cual no es más que el porcentaje obtenido por la industria manufacturera por el porcentaje que tiene dentro de la cartera. Continuamos con esto. Una vez obtenido esto, podemos proceder a lo que sería tanto el PI como el PDI, que no son más que la probabilidad de incumplimiento o la pérdida dada el incumplimiento en el caso del PDI. Para esta realización debemos ir a lo que sería la resolución JM 47-2022, específicamente en su anexo número 1, en el caso del PI, ya que aquí se encuentra, según la categoría del riesgo del activo crediticio, la probabilidad de incumplimiento establecida para cada uno de ellos. Como lo podemos observar, cada una de las categorías en este caso tiene su propio porcentaje, como es la A con el 1.8%, B 5.3%, C 7.8% y así sucesivamente. En el caso de la pérdida del incumplimiento. Aquí para el efecto de pérdida del incumplimiento, las instituciones utilizarán la tabla que nos da el punto 1.2 del anexo número 1 de esta resolución. En este caso lo podemos observar que según el tiempo de mora que tiene cada uno de las secciones crediticias, dará un porcentaje para cada uno, como es de la C 45% y de la D y la E 100%.
Una vez realizado esto para cada una de las subsecciones, podemos ver en pantalla cada una de las secciones crediticias en las cuales tiene el banco. Cabe destacar también que cada una de estas secciones está conformada de la siguiente manera. En el caso de los créditos empresariales, se conforma por industria manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, comercio, servicios y otros. Créditos de consumo está integrada por otros destinos. Créditos hipotecarios se integra tanto por el saldo de vivienda que tiene el banco como las cédulas hipotecarias. Créditos productivos se conforma por silvicultura, caza y pesca, así como también por explotación de minas y canteras. Obtenido y haciendo el procedimiento anterior para cada una de las subsecciones que conforman estas secciones, podemos determinar que el saldo de la cartera total es de 114.389.724.000. Cabe destacar también que estos saldos ya se encuentran en miles. Una vez realizamos esto para cada una de las subsecciones nuevamente, obtenemos las provisiones para cada sección crediticia del banco, lo que en su total nos da un total de pérdidas esperadas de 4.245.694.000, a la cual le restamos las provisiones específicas con las que ya cuenta el banco de 1.684.794.000, lo que nos da un ajuste de 2.560.900.000. Realizado esto, ya podemos proceder a lo que serían nuestras pruebas de tensión. Aquí nuevamente tomamos como ejemplo la industria manufacturera. Como podemos observar, tenemos nuevamente tanto PI como PDI como PE. ¿Cómo determinamos esto? Y es que tomamos nuevamente los porcentajes que ya teníamos anteriormente determinados, tanto para PI como PDI, y esto lo multiplicamos por las veces que queremos sumárselo a la nueva prueba de tensión. Una vez obtenemos estos porcentajes, como lo es 1.2, podemos observar que nos da 2.2 y así sucesivamente con cada uno sin que sobrepase el 100%. Una vez obtenida nuestra nueva pérdida esperada, ya podemos obtener también nuestras nuevas provisiones. Como lo podemos observar en pantalla, el total de pérdidas esperadas con las pruebas de tensión es de un total de 5.855.044.000. Nuevamente le restamos las provisiones específicas del banco, lo que nos daría un nuevo ajuste de 4.170.254.000. Como podemos observar en pantalla, aquí se manejan unos porcentajes para los activos y contingencias ponderados, a lo cual lo estaríamos sumando a los que ya existen. ¿Cómo justificamos esto? En primer lugar, para la ponderación del 10%, y es que estos activos normalmente representan un bajo riesgo como depósitos en bancos centrales, organismos internacionales. El aumento también simulado se justifica ante un posible shock en los mercados internacionales, volatilidad en el tipo de cambio, dificultades de acceso a líneas de crédito internacionales, lo cual afecta a la estabilidad en contrapartes que se consideran seguras. Por lo tanto, el riesgo aquí sería las restricciones internacionales, la presión sobre reservas monetarias o las fugas de capital. En el caso de la ponderación al 20%, este rango se encuentra con activos de riesgo normalmente moderados, como préstamos a instituciones financieras locales. En el contexto guatemalteco, también cabe mencionar que la alta concentración de la banca y dependencia del crédito interno pueden volver una debilidad si algún sector entra en una mora masiva, como lo puede ser el sector comercial o el sector de consumo. Por lo tanto, aquí el riesgo sería un aumento del desempleo, una desaceleración económica o un incremento en la morosidad bancaria. En el caso del 50% se justifica, pues, ya que generalmente asociados a créditos hipotecarios o con respaldo parcial, aunque presentan colaterales en un escenario de tensión, podrían perder valor, considerando que Guatemala ha experimentado un aumento de la inflación, de la informalidad laboral y una baja capacidad del ahorro, lo cual podría darse una caída en la demanda de la vivienda o un impago en los créditos largos. Por lo tanto, aquí el riesgo sería la caída del valor de las garantías, una menor liquidez en el mercado inmobiliario. Y por último, la ponderación del 100%. Aquí se encuentran los activos de mayor riesgo crediticio, como préstamos a empresas sin garantías o sectores de alta volatilidad. Un incremento del 10% simula una recesión leve o moderada. Y esto puede deberse a caída de remesas, impago de crimen organizado, presiones fiscales o crisis políticas, todos factores que pueden agravar la capacidad de pago. Por lo tanto, aquí los riesgos serán un aumento de impago masivos, un deterioro generalizado de la cartera de créditos o un impago en el patrimonio. Como podemos ver, en primer lugar, el incrementar en un 5% los activos ponderados por riesgo también aumenta proporcionalmente el patrimonio requerido para cubrir estos riesgos. Esto genera una disminución directa en la posición patrimonial disponible del banco, ya que el patrimonio computable se mantiene constante. En este caso, la posición patrimonial pasa de 3.179 a tan solo 26 millones,
lo que representa una pérdida casi total del colchón de solvencia del banco. Por lo tanto, un aumento del 5% de los activos ponderados incrementa significativamente el patrimonio requerido por riesgos, reduciendo la capacidad excedente del banco para absorber pérdidas. Esto demuestra que incluso pequeñas variaciones en el riesgo percibido pueden comprometer la estabilidad patrimonial si no se cuenta con un margen de capital suficientemente amplio. El ajuste de reservas redujo el patrimonio computable del banco como el patrimonio requerido, lo cual se mantiene constante al banco, ya que no tiene suficiente capital propio para cubrir sus riesgos, resultando en una posición patrimonial negativa. ¿Por qué ocurre esto realmente si no se aumentaron los activos ponderados en este caso? Pero aquí es donde realmente colocamos el saldo ajustado en la prueba de tensión. Y aquí podemos mencionar que aunque los activos no cambiaron, el efecto de reducir el capital es igual o más crítico que aumentar los riesgos en una prueba de tensión. Esta simulación representa un escenario de deterioro patrimonial, como podría suceder por aumentos en provisiones, pérdidas operativas no cubiertas o deterioro del valor de inversiones o activos. Por lo que podemos concluir que si no se incrementan los activos ponderados, el simple ajuste a las reservas redujo el patrimonio computable, lo que demuestra que incluso sin aumentar el riesgo crediticio, un deterioro patrimonial puede dejar el banco en déficit. Esta situación evidencia la vulnerabilidad de la institución ante pérdidas inesperadas y la necesidad de fortalecer su capital para mantener un margen de solvencia suficiente ante escenarios adversos. Gracias por su atención.